vamos a lo que es la página 17. El ejercicio 10. ¿Sí? Le faltaba hacer el E. En el E tiene lo siguiente, es 4x menos 6 al cuadrado. Me da igual 4. Perfecto. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá en este caso? Primero, desarrollar la potencia que tenemos acá, que es el 6 al cuadrado. Bien. Vamos a ir al renglón de abajo y tenemos que hacer 6 al cuadrado, que es 6 por 6. ¿Bien? 36. Sí. Y eso es igual a 4. ¿Qué podemos hacer acá? Como tengo el 36 restando, lo que tendré que hacer es sumar en ambos lados 36, ¿verdad? Para de esta manera poder cancelar los 36 que están en el primer miembro. Este se va con este se va. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 4x es igual a 4 más 36, 40. 40. ¿Bien? Bueno, como la x está multiplicada por un número, ¿sí? Por el 4 en este caso, la idea es que ese 4 no esté, ¿sí? Entonces voy a dividir en ambos miembros por 4. ¿Sí? De esa manera vamos a simplificar los 4 que están con la x, y me va a quedar la x sola. Y eso es igual a 40 dividido 4. En ese caso me va a quedar que x vale 10, ¿sí? O x es igual a 10. Y entonces ahí ya terminó. La E tenía que dar como resultado 10. Si x vale 10, ¿sí? La x la reemplazo por el 10, va a quedar 4 por 10, 40, menos 6 al cuadrado, que es 36, 40 menos 36, me queda 4. Efectivamente, el resultado que encontré es el correcto. X tiene que valer 10. En el F tenían lo siguiente. 2x menos 9 al cuadrado es igual a 1. Entonces, primero vamos a desarrollar esta potencia y va a quedar así. 2x menos 9 al cuadrado era 9 por 9. 81. Y esto es igual a 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos, como está el 81 acá restando, tenemos que sumarle 81 en ambos lados. Eso es. Al sumar 81 en ambos lados, se van a cancelar los 81 que están en el primer miembro. Entonces va a quedar 2x es igual a 1 más 81, 82. 82. Eso es. Y ahora, como la x está multiplicada por un 2, vamos a dividir en ambos miembros por 2. Y al dividir, podemos simplificar el 2 con el 2, y de esa manera que va a quedar la x sola, y es igual 82 dividido 2, si todo está bien, 41. 41. Muy bien. Y ahí terminó. ¿Sí? Si x vale 41, ¿qué va a suceder? Va a quedar 2 por 41, 82, menos 9 al cuadrado,
es 81, 82 menos 81 es 1. Efectivamente, está muy bien. Y ahí ya terminó, ¿sí? Eso era lo que faltaba hacer en el ejercicio 10 de la página 17. Vamos a pasar ahora al ejercicio 11, ¿sí? Seguimos en la página 17. El ejercicio sería número 11. ¿Bien? Bien. En el 11 dice, transcribe al lenguaje simbólico cada uno de los siguientes enunciados. ¿Bien? Entonces me pone acá como si fuera el 1 en romano, pero con letra minúscula, ¿sí? O sea, el primer I. Me dice, ¿qué número? Yo voy a tener que pensar en un número, lo voy a poder simbolizar con la letra X, a ese número, ¿sí? ¿Qué número elevado al cuadrado es igual a 25? Me está pidiendo un número elevado al cuadrado me dé 25. ¿Bien? De esa forma estoy traduciendo al lenguaje simbólico. ¿Bien? Lo que dice ahí. ¿Qué número elevado al cuadrado es 25? Para poder saber qué número es, tienen que pensar qué número elevado al cuadrado me va a dar 25. ¿Qué número cumple esa condición? Acá voy a poder poner entonces, ¿sí? Ese símbolo significa entonces, es como el igual con una flechita, significa entonces. ¿Qué tiene que pasar? Me voy a fijar en la tabla de potencias y voy a fijarme qué número, al elevarlo al cuadrado, me da 25. Y en ese caso es el 5. Entonces, 5. X es igual a 5. ¿Bien? ¿Qué número elevado al cuadrado es 25? El 5. Ustedes en la línea de puntitos, ¿sí? Que tienen ahí en el cuadernillo, les voy a compartir acá el cuadernillo, ¿sí? En esta línea de puntitos podrían escribir eso que yo le escribí ahí recién. Decir, bueno, a ver si me deja copiar. X, ¿sí? Al cuadrado es igual a 25. Voy a buscar entonces, voy a poner las flechitas el entonces, o después indicar que X es igual a 5. ¿Sí? Lo van a escribir de esa manera. Yo se los voy a hacer, en la pizarra se los voy a hacer a todos si llegamos. ¿Sí? Pero más o menos tendría que ser así. Donde están los puntitos, ustedes van a escribir los que yo les voy a ir escribiendo ahora en la pizarra. Entonces, vamos ahora sería al doble I o al 2. ¿Sí? Me dice 36. Ahora me ponen 36. ¿Es el cuadrado de qué número? O sea, 36 me dice que es igual a un número elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué va a suceder? Tiene que pensar qué número elevado al cuadrado me da 36. En ese caso, puedo decir que X tiene que ser igual a 6, por ejemplo, ¿sí? Porque 6 al cuadrado es 36. Entonces, 36 es el cuadrado de qué número? Es el cuadrado de 6. 36 es el cuadrado de 6. Y así lo van a explicar. El que sigue, que sería el triple I, o I, me dice lo siguiente. Si la superficie de un cuadrado es 9 centímetros cuadrados, acá tienen lo siguiente, ¿sí? Supónganse que tenían, vamos a recordar algunas cositas que vimos antes, ¿sí? La superficie, ¿se acuerdan que era el lugar que ocupaba en el plano una figura, ¿sí?
Y todo eso me dice que son 9 centímetros cuadrados. ¿Sí? Toda esa superficie equivale a 9 centímetros cuadrados. ¿Se acuerdan que para calcular la superficie de un cuadrado usábamos una fórmula que era L al cuadrado? ¿Sí? Esa era la fórmula que usábamos. Entonces, ahí me preguntan lo siguiente. Si la superficie de un cuadrado es 9 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide su lado? Entonces, ¿qué voy a indicar yo acá? Los dibujos los pueden hacer en la carpeta, ¿sí? Si la superficie es igual a 9 centímetros cuadrados, entonces yo estoy pensando lo siguiente, que eso también, ¿sí? O entonces, 9 centímetros cuadrados es igual a L al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué número elevado al cuadrado me da 9? Ahí tenemos que ir, por ejemplo, a la tabla de potencias y fijarnos qué número elevado al cuadrado me daba 9. El número que cumple esa condición, ¿sí?, es el 3. Entonces, de decir, por lo tanto, podría incluirlo así, L es igual a 3. Fíjense que tenía la superficie que me decía 9 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto va a medir el lado? Va a medir 3 centímetros, ¿sí? La distancia de cada lado va a ser L igual 3 centímetros. Porque después cuando haga 3 por 3 me queda 9, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, ¿sí? Ese es para el 3, ¿bien? El 4, el siguiente, me dice lo siguiente. Si el volumen de un cubo, ahora vamos a tener un cubo, una cosita así, más o menos, pónganse que es así. El volumen de un cubo me dice que es 64 centímetros cúbicos. O sea, el volumen de este cubo son 64 centímetros cúbicos. Y teníamos una fórmula para calcular el volumen, ¿sí? Había una fórmula. El volumen en un cubo era igual al valor de la arista elevado al cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué podía decir? Si esa era mi fórmula, lo que estoy sabiendo, en este caso, es que el volumen es igual a 64 centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Qué me está queriendo decir esto? Que 64 centímetros cúbicos es igual a arista al cubo. Bien, tengo que buscar un número que elevado al cubo me dé 64 ahora. Porque me pregunta cuánto mide su arista, o sea, el valor de la A. Por lo tanto, esos 3 puntitos son por lo tanto siempre el valor de la arista, ¿cuánto mide? ¿Perdón, qué número? 8 puede ser. No, 8 no, porque 8 al cubo me da creo que 512, me estoy pasando de largo. Fíjense que ahora es al cubo, no al cuadrado. 16. 16 tampoco. Hay que fijarse qué número elevado al cubo me da 64. Si todo anda bien, creo que va a ser el 4, ¿no? Porque 4 por 4 es 16, y 16 por 4 es 64. Entonces, el valor de la arista es 4 centímetros. ¿Sí? Eso es para que tengan en cuenta, ¿bien? Por lo menos
Cuando es el volumen, fíjense que vamos a trabajar con el cubo, no con el cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que tienen que por ahí después poner en la liñita de puntitos. ¿Sí? Si no les alcanza, lo pueden poner en la carpeta. Vamos a ir a los otros, al 5. Seguimos en la página 17, ¿sí? El ejercicio número 11. El 5. El 5 me dice lo siguiente. ¿Cuál es el número al que su cuadrado es 9 y su cubo 27? Me están diciendo que un número elevado al cuadrado es 9. Y además, este símbolo significa i. Me dicen que el mismo número, por eso voy a poner x, elevado al cubo, me da 27. ¿Qué número elevado al cuadrado es 9? ¿Y qué número elevado al cubo me da 27? ¿Sí? Entonces, en ese caso, el número que cumple esa condición, que elevado al cuadrado me da 9 y elevado al cubo es 27, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto va a valer x? ¿El 3? 3, ¿sí? Porque 3 al cuadrado es 9, 3 por 3, 9. Y 3 al cubo, 27. 3 por 3, 9, por 3, 27. Exactamente, ¿sí? Bueno, vamos a ir al 6 ahora. En el 6 me dice, ¿qué medida tendrá la arista de un cubo si se sabe que su volumen es 1000 centímetros cúbicos? Ahora, estaría teniendo el cubo, ¿bien? Yo se los dibujo, pero a ustedes no hace falta que lo dibujen, ¿sí? Yo lo dibujo para que sepan que es un cuerpo, ¿sí? Es más o menos de esta forma. Ustedes que tienen regla y hoja cuadriculada, lo pueden hacer muy bien. Ese volumen, ¿sí? Es de 1000 centímetros cúbicos. Y sabemos que la fórmula que se usa para calcular un volumen es igual al valor de la arista elevado al cubo. Entonces, ¿qué voy a poder decir? Entonces, si el volumen que tengo es igual a 1000 centímetros cúbicos, entonces voy a poder plantear lo siguiente. Que los 1000 centímetros cúbicos es igual a la arista al cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué número elevado al cubo me da 1000? El 10. El 10. Por lo tanto, el valor de la arista es igual a 10. Y fíjense que tengo unidades. Entonces, el valor de la arista va a medir 10 centímetros. ¿Sí? Ese va a ser el valor de la arista. Es lo que me preguntan. ¿Qué medida tendrá la arista de un cubo si se sabe que su volumen es de 1000 centímetros cúbicos? ¿Sí? Bien. Vamos a ir al 7. En el 7 me dice, en un patio cuadrado, o sea, tengo lo que sería, imagínense, un patio cuadrado. En ese patio cuadrado hay 100 baldosas, o sea, supónganse que esto se divide así, no me van a quedar seguramente dividido en 10, pero con la imaginación, si hacemos como una cuadrícula, deberían quedar 100 cuadraditos, ¿sí? Usando la imaginación. Entonces, en total hay 100. Acá hay 100 baldosas. Me dicen que ese patio es cuadrado. O sea que
si llego a multiplicar la cantidad que hay acá por la cantidad que hay acá, me tiene que dar 100. Y si es cuadrado, la cantidad que hay acá tiene que ser la misma que hay acá. Sí. Digamos al caso. Entonces dice, bueno, en un patio cuadrado hay 100 baldosas. ¿Cuántas baldosas hay en el largo y en el ancho de este patio? O sea, que podríamos plantear lo siguiente. Podríamos indicar el largo por el ancho me da 100. Sí. Pero como el largo y el ancho son los mismos, puedo pensar que sería así, como x cuadrado es igual a 100. Y entonces, ¿qué número elevado al cuadrado me da 100? Si nos fijamos en la tabla de potencias, ¿sí? Un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me da 100 es el 10. Sí. Entonces, ¿qué significa que x sea 10? Que la cantidad de baldosa que hay en el largo y en el ancho es 10. ¿Sí? Hay 10 en el largo y 10 en el ancho. ¿Sí? Eso es para que tengan para responder ahí. Cuando les preguntan qué cantidad de baldosas hay en el largo y en el ancho, hay 10 en el largo y 10 en el ancho. Bien, vamos a ir al 8 ahora. Seguimos en la página 17. Ejercicio número 11. Bien. Dijimos que era el 8. Me pregunta, si la superficie de un cuadrado es 144 centímetros cuadrados, ¿sí? La superficie de un cuadrado, la superficie, todo lo que está acá adentro, ¿sí? Nos dice que es 144 centímetros cuadrados. Entonces, me pregunta lo siguiente, ¿cuánto mide su lado? ¿Sí? ¿Cuál es el valor del lado? Entonces, sabemos que la superficie, para calcular la superficie de un cuadrado, se calcula haciendo el lado al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Sabemos que esa superficie es igual a 144 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué sabemos? Esos 144 centímetros cuadrados es igual a L al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto va a valer L? ¿Qué número multiplicado por sí mismo 2 veces o qué número elevado al cuadrado me da 144? El 12. El 12. ¿Sí? Entonces, la longitud de L son 12 centímetros. ¿Sí? El valor de ese lado, de longitud, va a ser 12 centímetros. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. Bien. Vamos a ir ahora al 9. A ver qué me dice el 9. En el 9 pasa lo siguiente, dice. Si el volumen de un cubo, ahora van a tener un cubo, es de 216 centímetros cúbicos, el volumen de ese cubo son 216 centímetros cúbicos. Y sabemos que el volumen se calcula haciendo el valor de la arista elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Si el volumen es igual a 216
centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Y acá me parece que me quedó un cuadrado, centímetros cúbicos, ¿sí? Centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que 216 centímetros cúbicos es igual al valor de la arista al cubo. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir la arista? ¿Qué número elevado al cubo me da 216? El 6. El 6. Entonces, esa arista mide 6 centímetros. ¿Sí? El valor de esa arista, el valor de la arista que teníamos ahí, ¿sí? Va a ser 6 centímetros. Y ahí terminaría. Esa es la pregunta. Me pide, ¿cuánto mide su arista? 6 centímetros. En el 10, ¿sí? Es muy parecido a uno que ya hicimos. Porque me dice, ¿cuál es el número al que su cuadrado es 121 y su cubo 1331? ¿Cómo vamos a escribir esto? Lo vamos a escribir así. Tenemos un número elevado al cuadrado, que es 121. Sí. Y además, ¿sí? Si hago ese simbolito, significa la I, Ujú. ese mismo número elevado al cubo me da 1331. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser X? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 121 y después al elevarlo al cubo me da 1331? El 11. El 11, ¿sí? Entonces, vamos a indicar que X es igual a 11, ¿sí? El 11, si lo elevo al cuadrado, me da 121. 121 y si lo elevo al cubo me da 1331, ¿sí? Sí. Y ahí, así sería, digamos, el ejercicio 11. Esto es más o menos lo que es poder traducir el lenguaje coloquial, o sea, lo que está en palabras, traducirlo al lenguaje simbólico, que es con símbolos, con números, ¿sí? De esta manera. Esto nos va a ayudar para después, el tema que viene después, que va a ser lo contrario a la potencia, ¿sí? Esta actividad nos sirve un poquito para eso, para poder deducir la operación contraria a la potenciación. Así como la suma tiene su contraria, que es la resta, la multiplicación, su contraria, que es la división, ¿sí? La potencia tiene una contraria que se llama radicación. La vamos a ver después, ¿sí? Hasta acá sería eso. ¿Bien?